projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. et tous les acteurs vont s'animer en même Granusa, excelencia en nutrición animal. Et plein de chansons. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de, no sé qué día es hoy, de este día. Bueno, ustedes saben que hace unos días se presentó el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050. Estos son planes que se presentan con el título y una serie de personas, autoridades y gente que colabora con las autoridades, hablan maravillas del plan y dicen que esto va a revolucionar todo, pero no te dan los detalles del plan. No son muchos los que se toman el trabajo, y en este caso la molestia, de leer realmente qué es lo que dice el plan. A ver por qué lo que es tan genial, por qué lo que va a marcar un antes y un después en el país, y qué es lo que propone. Y lamentablemente, este Plan Nacional de Desarrollo PND Paraguay 2050 tiene cosas que los paraguayos aborrecemos, cosas que atentan contra el sentido común. Justo ahora que el mundo se encamina por un sendero de retorno al sentido común, nos presentan un plan que va por todo lo contrario. Ya salieron por suerte voces que sí leyeron evidentemente a cruzar esto, pero eso seguramente que no va a ser suficiente. La gente se tiene que enterar antes de que se apruebe y se imponga. Llama la atención que un gobierno colorado que enarbola, las banderas de del capitalismo, de la derecha, de la racionalidad, de la familia, etcétera, sea un gobierno colorado presidido por Santiago Peña el que presenta semejante plan. Ya salieron, dije, por suerte algunas voces a cruzar, a decir algo que se tiene que decir. Voy a empezar por el presidente de la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROD, Alfred Fass, que dijo, sin lugar a malas interpretaciones, no puedo abrazar este plan.
no es bueno para nuestro país. Y este plan, si no cambia, nunca tendría que llegar a ser ley. Entre otras cosas, el plan se abraza al dogma del cambio climático. Algo absolutamente acientífico. ¿Qué es lo científico? Lo que se ha probado. Y la doctrina del cambio climático, que es el primer paso para lo que se llama el decrecimiento, o sea, parar el desarrollo humano. No es científico porque nada de lo que dice está probado. Nos hicieron tener miedo desde hace décadas. Empezaron con la capa de ozono, que la capa de ozono va a crecer y nos va a achicharrar a todos. Los más chicos no se acordarán de esto, porque nosotros vivíamos con temor de la capa de ozono. Después introdujeron la historia, no del cambio climático, como se le llama ahora. Empezaron llamando a esto calentamiento global. Y decían que los hielos se iban a derretir todos, que iba a subir el nivel del mar y que muchas ciudades, entre ellas Nueva York, Buenos Aires, Montevideo, ciudades costeras o cercanas al mar, iban a quedar anegadas, inundadas por la subida del nivel del mar. Nada de eso pasó. Cada vez que hay calores muy elevados, nosotros en nuestro país tenemos a veces 45, 46 grados de calor, saltan de vuelta. Miren, hizo calor. Toda la vida hizo calor en el Paraguay. Siempre hubo temperaturas elevadas, o cuando hay una tormenta y cae el granizo y hay viento y caen casas en algunos pueblos y ciudades, dicen, esto es el cambio climático. No es cierto. Hay un camino de tornados que cruza por nuestro país y toda la vida hubo esos eventos climáticos. Llueve y se inunda Asunción, no solamente porque no se hicieron las obras correspondientes, sino porque además la ciudad está edificada en una zona que no era para ciudad. Los romanos no hubieran jamás fundado Asunción donde los españoles fundaron. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de lomas, de arribadas y bajadas, que convierte cualquier lluvia en un raudal terrible. Los romanos tenían su esquema de dónde construir sus ciudades. Tenía que ser un lugar plano, alto, con fuentes de agua suficientes y con posibilidades de contactar con otras ciudades a través de caminos fáciles de construir. Las ciudades que fundaron los romanos son un ejemplo de, digamos, de racionalidad. La única ciudad romana que no sigue esos parámetros es Roma. Justamente Roma. Y se la señaló siempre por eso. Le decían los demás romanos, bueno, cuando ya creció la población y se expandió el imperio, decían la ciudad de las 7 colinas. ¿Qué hace ahí esta ciudad? Entonces, todo lo que te dicen y todo lo que se aprovecha de cada elemento del cual se aprovechan, siempre hubo y siempre habrá. No hay manera de cambiar eso. A mí me es simpático de repente dicen, la inundación del río Paraguay no tiene precedentes. Eso decían en la década del 80, del 90, hasta hace poco. La inundación del río Paraguay hasta ahora todavía no alcanzó la cota que alcanzó durante la guerra del 70. Tanto creció el río Paraguay que hasta los arroyos que afluían al río crecieron desmesuradamente de la cantidad de agua que había en esa inundación. Por eso es que los barcos, los vapores del ejército paraguayo fueron a parar a Vaporcué, ahí cerca de Caraguataí. ¿Por qué?
porque estaba grande el arroyo hasta el punto de poder navegar con esos barcos de hierro por ahí. Entonces, este plan que abraza la teoría acientífica, política, malintencionada del cambio climático, no puede llevarnos a buen puerto. Alfred Paz, que es presidente de FECOPRO, dijo: el dogma climático sobre el que se basa el plan está llevando a la ruina a Europa. ¿Por qué nosotros vamos a incluir esas metas en el plan? Está llevando a la ruina totalmente a Europa. Europa ya está en pleno decrecimiento. Y para colmo, otra brillante idea de la izquierda se llenó de musulmanes. Y uno no tiene que discriminar por religión, pero el Islam no es una religión. O sea, no es solamente una religión. Es un movimiento político que busca el poder y que busca destruir a la democracia. El Islam es un movimiento teocrático que busca imponer un gobierno regido por clérigos que no son elegidos, sino que son ungidos entre ellos, quien va a ser el que manda, y destruyen todas las conquistas de la civilización occidental y cristiana. Las principales víctimas de un gobierno teocrático musulmán son las mujeres, por ejemplo. Las mujeres pierden sus derechos absolutamente. ¿Y cómo puede ser que la izquierda, que defiende supuestamente a la mujer, la izquierda que es supuestamente feminista, se alíe con el Islam que va a convertir a las mujeres en esclavas? Es muy extraño. Entre otras cosas, lo que propone el Plan 2050 es lo que llaman los progres la descarbonización. ¿Qué es la descarbonización? La descarbonización es suspender los combustibles fósiles, porque supuestamente el CO2 que producen provocan el cambio climático. Y eso no es cierto. Los últimos estudios señalan que los bosques no solamente crecen en magnitud, sino que crecen los árboles en altura. ¿Y por qué pasa eso? Porque si hay más CO2, hay más alimento para los árboles. Los vegetales en general se alimentan de CO2. Esa parte de la historia pasaron por alto, esa parte de la verdad científica pasaron por alto para hacer su teoría. Entonces, ¿por qué nosotros adherimos a la descarbonización si eso supone frenar el desarrollo industrial que necesitamos? Joe Biden adoptó también esa teoría durante sus fatídicos 4 años de gobierno en Estados Unidos y suspendió todas las prospecciones petrolíferas y suspendió el gasoducto que venía. Alaska está llena de gas en su interior, en su subsuelo. Iban a traer gas barato para los Estados Unidos. Suspendió todo eso. Menos mal para Estados Unidos que ganó Donald Trump, que lanzó su frase perfora baby, perfora, para volver a implementar todo tipo de prospecciones petrolíferas. Además es absolutamente hipócrita y busca empobrecer a sus propios países. La izquierda busca empobrecer a sus países para así convertir en clientes a los ciudadanos. En plena guerra de Rusia invadiendo Ucrania, Europa sigue comprándole gas a Rusia.
Gran oportunidad tenían para dejar de comprar el gas ruso, adherir a su plan de descarbonización y de paso castigar a la economía de Putin, pero no. O sea, ellos dicen una cosa y hacen otra. ¿Por qué? Porque no hay otra energía que sea tan barata, salvo la energía hidroeléctrica, pero eso solamente unos pocos puntos privilegiados del mundo pueden construir. Nosotros tenemos ya 2 y podemos tener 20 más, ¿verdad? Dijo Alfred Paz, el presidente de FECOPROD, entre otras cosas, que al descarbonizar, como pretende el plan que se presentó, no vamos a poder industrializarnos, no vamos a tener energía barata, no podemos tener metas ambientales que limiten nuestro crecimiento y que no están basadas en la ciencia. Y es así mismo. No está la teoría del cambio climático, no es ni siquiera una teoría científica, porque para que una teoría científica alcance esa categoría, tiene que pasar por el método de falsación que creó Karl Popper. Y no pasa, se cae. Y además, mirando globalmente todo lo que proponen, resulta que esta gran idea provino de unas cuantas ONGs que fueron seleccionadas a dedo para elaborar el plan. Nadie les votó a esos. ¿Cómo, quién y por qué ellos son los que van a decidir el futuro de los próximos 30 años, 25 años del país? Es un disparate. Eso no es democrático. Hay cosas que están ahí y que son absolutamente cuestionables, y hay cosas que no están en el plan y que por no estar también induce a la desconfianza, a la sospecha. Por ejemplo, en ninguna parte del plan se habla del respeto a la propiedad privada. Y nadie, ni paraguayo ni extranjero, va a invertir si no está garantizada la propiedad privada. No va a invertir en industria, no va a invertir en servicios, no va a invertir, qué sé yo, en la fábrica, en la construcción de edificios. Y después, como hacía Chávez en Venezuela, exprópiese y te quedas en la calle. Y además todos los detalles que están en el plan solo proponen un agrandamiento del Estado. ¿Y qué significa el agrandamiento del Estado? Lo contrario al bienestar ciudadano. Cuanto más grande el Estado, más le cargan al ciudadano con impuestos para mantener ese Estado. Y a ver qué decía Chávez. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. Ahí está. Eso es la teoría de la izquierda. Que sean todos pobres, así yo les manejo a mi antojo por una bolsa de comida. O sea, todo lo que propone el plan es el crecimiento en cada ítem se ve que se necesita un crecimiento del Estado. Nosotros estamos creciendo a un ritmo del 6% anual en los últimos años. No solamente este año, ni el año pasado, ni el año antepasado. En la pandemia fue que menos crecimos creo que un 2.5%, pero crecimos. Entonces, ¿por qué crecimos y por qué hay mucha inversión? ¿Por qué viene la inversión actualmente? Porque tenemos pocos impuestos. Los famosos 3-10. 10 IVA, 10 impuestos a la renta, 10 impuestos a la ganancia. Ya está. Y eso, para que se mantenga, el Estado tiene que mantenerse chico. No tenemos que tener un
ejército de funcionarios públicos que a quienes nosotros tenemos que pagarle el sueldo. Otra persona que estudió esto y que opinó al respecto es Fernando Griffith, asesor de FECOPROD, y dijo, hay un alineamiento en este plan Paraguay 2050, hay un alineamiento en un 90% a la Agenda 2030. Ni una sola vez en este plan se habla de democracia, ni una sola vez se habla de propiedad privada. O sea, dice Griffith, hay un alineamiento a intenciones geopolíticas que derivan de su redacción con fuerte carga ideológica. Dijo Griffith que a nivel geopolítico hay una clara acción en curso que transfiere la gobernanza de los estados-nación hacia organismos multilaterales y la gobernanza supranacional. Las ideologías son las herramientas necesarias para llevar a término esas acciones. ¿Qué es un gobierno supranacional? ¿Qué es la gobernanza sacada a las naciones, a los estados y trasladada a organismos multilaterales? Es lo que algunos tarados empezaron a planificar para que haya un gobierno mundial, borrar las naciones, borrar las nacionalidades, que toda la humanidad le obedezca como oveja a un grupito de iluminados burócratas. Ya hicieron un intento, creo que el año pasado, ¿verdad? Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, presentó un documento en el cual los países se comprometían a renunciar a su autoridad en la salud de sus países en favor de la OMS en determinadas circunstancias. O sea, el Ministerio de Salud en determinadas circunstancias iba a perder toda autoridad, y la salud del Paraguay, en este caso de nuestro país, o de Argentina, o lo que sea, va a ser comandada por la OMS. Una locura. Ustedes saben la cantidad de errores, de horrores que cometió la OMS experimentando durante la pandemia. ¿Por qué un país tiene que renunciar a conducir su política sanitaria en favor de unos burócratas que están allá en Europa? Es una pavada peligrosa. Y eso que se paró, tenía que haber unanimidad, y creo que 3 o 4 países nomás se negaron a firmar, y por eso no entró en vigencia el delirio de Tedros, que es el secretario general de la OMS. Hay que decir con orgullo que Paraguay fue uno de los que se negaron a firmar. Fueron Paraguay, Argentina, Estados Unidos, y no me acuerdo qué país más, creo que Israel. Gracias a eso no hemos renunciado y le salvamos al resto del mundo que con el rabo entre las piernas fueron a firmar. E iniciativas como esa hay a toneladas en este plan 2050, que es un derivado del plan 2030, que ahora pasó al 2035, creo, ¿verdad? Porque no están consiguiendo alinearles a todos en el gobierno mundial. El colmo del delirio. Cuando éramos chicos leíamos historietas y veíamos dibujitos animados,
primero en la tele, después en el cable, después en DVD, después en el streaming ahora, donde hay un tarado que quiere dominar al mundo y tiene planes gigantescos para dominar al mundo. Y hay un héroe que lucha y le gana siempre. Y uno decía, qué loco. Por ejemplo, qué sé yo, mira cualquier capítulo de Pinky y Cerebro. Cerebro siempre tratando de dominar al mundo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Tratar de dominar al mundo, Pinky. Bueno, eso, que parece una humorada, que parece una falacia hecha para entretener niños, está ocurriendo. Eso que a nosotros nos daba risa, o nos emocionaba, o estábamos ahí pendientes de cómo iba a fracasar el plan del doctor Malito, por ejemplo, para hablar de películas con personas de carne y hueso, o en cualquiera de las películas de James Bond hay un malvado que quiere dominar el mundo y James Bond le salva al mundo. Bueno, eso pasó de la ficción a la realidad. Bueno, Estados Unidos, con el gobierno de Trump, eliminó las políticas DEI. Las políticas DEI son diversidad, equidad e inclusión que las empresas estaban obligadas a cumplir en Estados Unidos, y no se les ponía en un ranking y perdían un montón de exenciones. Bueno, eliminó las políticas DEI, Estados Unidos. Pero ahora en el plan Paraguay 2050 entra otra vez, metieron el plan DEI. La política DEI, diversidad, equidad e inclusión. Ponen pues palabras con las cuales uno no puede estar, o sea, prima facie, no puede estar en desacuerdo. Detrás de eso está el veneno, pero seguimos con esto en un rato porque ahora tenemos oyentes. Buenas noches. Buenas tardes, noches, profesor. ¿Cómo anda? Bien, bien. Me recuerda la capa de ozono que un tiempo no podíamos usar aerosol. Sí, no, era un quilombo, no íbamos a chicharrar todos. Y yo dije, no será propaganda de Poliana que nos saca todavía aerosol. Yo ya me digo, no me estrena, me pomaña, muy mi arama. No, pero Poliana enseguida, la primera marca de ayornarse y sacar aerosol fue Poliana. Alá, pues ya yo, Alberto, pero de hecho que tiene que haber, yo lo escuché al profesor, al doctor Griffi también. De hecho, él está muy al tanto también, una persona muy instruido. Se percibe cuando la persona depende de él. Que tiene que haber un gobierno mundial, Alberto. No tiene que haber, contra eso es lo que tenemos que luchar. Y si es inatajable, pues eso. No, claro que es atajable. Por supuesto que es atajable. Se puede retrasar, Alberto. No. Porque sí o sí tiene que cumplir, pero lo que está en la Biblia se cumple. A la larga, no, a la corta. Pero ¿en dónde dice en la Biblia que tiene que haber un gobierno mundial? Y ese va a ser el anticristo. No, pero ¿sabes? Otra cosa. No habla de gobierno mundial. Sí, yo conozco el Apocalipsis de memoria. No existe gobierno mundial. Esta es una locura de... México, Alberto. No sé si va a ser nuestra generación, pero... No va a pasar, o sea... Tenemos nosotros la responsabilidad de inculcarle a nuestros hijos el virus de la resistencia. De contarles que eso está mal. Porque esto que hicieron ahora con el Plan 2050 en nuestro país, ¿a quién se le explicó qué es el Plan 2050? Solamente se le dijo que es muy bueno, que esto es lo mejor para el Paraguay. Nos dijeron el presidente Peña, el ministro de Finanzas, las ONG que participaron, pero vos lees después y te das cuenta de qué es lo que se trata. Nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos de qué se trata y convertirlos en guardianes de su propia libertad, porque ¿qué es lo que te quiere quitar esta gente? La libertad individual. Quiere que vos seas como la Unión Soviética. Ellos planifican tu vida y tu futuro. Es la sovietización del mundo esto. Y toda esta tecnología que avanza, Alberto,
tiende también luego a controlar, dice que el tipo de consumo, qué te gusta escuchar. Sí, pero eso tiene un fin comercial, no es para dominar el mundo. Por ejemplo, una empresa de internet, ponerle, ¿verdad? Qué sé yo, Google. Ellos lo que hacen es consiguen un cliente, qué sé yo, una marca de hamburguesas, ponerle, ¿verdad? Entonces, el teléfono te escucha todo el tiempo y vos decís, quiero comer hamburguesa. ¡Pum! Sale en tu celular la oferta de tal hamburguesa, cuesta tanto y 2 por 1 y cajita feliz y lo que sea. O sea, tiene un fin comercial, porque no hay el interés en saber totalmente el pensamiento de cada persona, porque ¿para qué? Si para eso tienen la propaganda y el engaño y el ocultamiento. Así es. Te escucho, te sigo escuchando, Roberto. Bueno, muchas gracias. Señor, por el espacio. Bueno, estamos hablando de el intento, estos son intentos de crear un gobierno mundial. Y después de eso dijimos que en el plan están las políticas DEI, diversidad, equidad e inclusión, que armó un quilombo que destruyó muchas libertades en Estados Unidos, sobre todo desde los campus universitarios y pasando por de repente gobiernos que se alineaban a eso, diversidad, equidad e inclusión. ¿Y qué es lo que hace esta política que tiene palabras muy atractivas? Buscan eliminar la autonomía individual. Buscan minimizar la fuerza del mérito. Hace poco en Estados Unidos hubo una catástrofe aérea. Un avión que iba aterrizando chocó con un helicóptero militar, ya cuando estaba cerca de tierra. Murieron todos los pasajeros y todos los militares que iban en el helicóptero. ¿Por qué pasó eso? Porque por culpa de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, los controladores aéreos no se seleccionan, creo que ahora sí otra vez en Estados Unidos, por la capacidad y por el mérito de quienes se postulan para ser controladores aéreos. Se les selecciona a determinada cantidad, tal vez por mérito, pero tiene que haber un porcentaje, ponerle un 10% de negros, un 10% de mujeres, un 10% de discapacitados. Entonces, un 30% de los más calificados quedan fuera por las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y entran personas cuyo mérito es ser negro o ser mujer o ser minusválido. En un lugar donde la vida de centenares de personas dependen de la calidad profesional del que está manejando el tráfico aéreo. Y se descubrió en este accidente que por culpa del DEI había una persona discapacitada manejando el tema que tenía que trabajar por el DEI. Entonces la meritocracia es una víctima. No importa que vos seas más apto, que si viene alguien, por ejemplo, hay en Argentina, hasta ahora están tratando de eliminar, ahora con el nuevo Congreso a lo mejor se elimina el cupo trans en los ministerios. Tiene que haber un porcentaje de personas trans en la función pública. Es un disparate. Si la persona trans tiene mérito, no tiene capacidad, tiene preparación, no necesita sacar la carta trans para tener un puesto. Se presenta, concursa, pasa el examen, saca buenos puntajes y le contratan. Pero no necesita prepararse ni nada, va a entrar sin falta porque es trans, saca la carta trans. Eso es destruir la meritocracia. No se puede.
Y eso infesta ya la vida de las sociedades, inclusive la de nuestro país. Sacar la carta de género, por ejemplo. Hay una pelea entre Desiree Masi y Miguel Prieto ahora, ¿verdad? Desiree Masi le cruzó a Miguel Prieto. Miguel Prieto dijo, yo no le iba a contestar a esa señora porque Itaú irá ahí. Y por supuesto, ahí Desiree Masi sacó la carta de género, la carta mujer. Este tipo me ataca porque soy mujer. No, te atacó porque sos Tahuiraí. Si era un tipo y era Tahuiraí, te iba a decir, yo no me quiero meter con Juanma porque Juanma es un Tahuiraí. Entonces ella saca la carta mujer. Me ataca por ser mujer. Y entonces, por eso es que las mujeres no participan en política. Porque saben que les van a atacar. No, los ataques a los parlamentarios, hombres, son feroces. Y nunca le escuché a un parlamentario atacado, qué sé yo, ¿cómo se llama el gordo de PLRA? Cartista, Dionisio Amarilla. Le atacan a Dionisio Amarilla. Nunca salió a decir, ay, me atacan por ser hombre. Es una carta falsa. Es un comodín. Usan eso para tratar de hacerle un jaque a quienes pueden cuestionarla, enfrentarlas. Entran con su carta mujer, entonces el resto mira y dice, yo no le voy a atacar a ella, pues me va a decir que le ataco por ser mujer, me va a tratar de mí, la gente va a pensar que soy misógino. Y hay un montón así de cartas del aysinyaranguismo que se utiliza de manera falaz, de manera tramposa. Eso es lo que propone el Plan Paraguay 2050. Las políticas DEI. Como si en el mundo está sacudiéndose el wokismo y estas políticas absurdas. Justo nosotros en nuestro Plan 2050 las incluimos. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Alberto Julio? Sí. ¿Cómo estás? Excelentemente, ¿y usted? El partido matrimonial le denomina un comunicador a esa sí, y sí, es marido y mujer, pues es Desiree y Rafael. Hace rato el oyente dijo que te quieren inclusive inducir lo que tenés que decir, pero vos te fuiste por una vía, pero creo que él tenía razón también. Te fuiste por la vía comercial. Sí. Pero también, ¿te acordás que hace poco vos le diste una información? Creo que vos dijiste que se prohibía la palabra cáncer. Sí, pero eso no tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con la comunicación en general. En España está en una fase que se llama, según las leyes españolas, ley no votada o ley no sé qué, que todavía no es obligatorio, pero ya está ahí a punto de ser obligatorio, que no se tiene que decir la palabra cáncer fuera del ámbito médico. Fuera, porque es como denigrar a la persona, y bueno, al final de cuentas te está queriendo inducir lo que tenés que decir, o sea. Y ese pues es el objetivo. Vos leíste 1984. No, pero siempre nunca. Bueno, tenés que leer, porque hay un gobierno, se divide en dos el planeta, un gobierno para cada lado. Pero en realidad están de acuerdo los dos gobiernos, sino que crean la antinomia para mantenerle sometida a la población, ¿verdad? Sí. Y crean diversos ministerios. El Ministerio de la Verdad es el encargado de registrar todos los acontecimientos de la historia y del presente, y van cambiando los acontecimientos, acomodándolos a la narrativa del gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Y está
el Ministerio de la Lengua que determina qué palabras se deben usar y qué palabras no. Y las que no les gustan cambia por otras palabras. Entonces eso se llama la neolengua. Y así. Eso en la práctica está más o menos pasando o queriendo pasar. Pero yo finalmente, Alberto... Y eso lo hacen en España. España es el país que tiene como modelo de gobierno a Venezuela, imagínate. Imagínate. Alberto, yo te quería analizar contigo, Sí, por último, lo que está pasando en la oposición. sí, Y no solamente en estas elecciones, sino en varias anteriores elecciones donde no quieren hacer internas. Uno de los pretextos es que no quieren, por el tiempo, los plazos electorales, y no quieren aparecer en la papeleta. Las dos, en caso de que un partido renuncie a favor de otro, ¿verdad? Bueno, eso, yo no sé por qué nunca se ocuparon ni preocuparon en modificar la ley electoral. Máximo, ahora que con la máquina de votación vos podés sacarle de la grilla de opciones con un clic totalmente. Pero pero eso luego es una falsedad. ¿Qué pasó ahora en las votaciones nacionales en Argentina? Le cambiaron al candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Se bajó Esper y subió Santilli. Sí. Ya no hubo tiempo para cambiar. En la boleta estaba la cara de Esper, pero Santilli era el candidato, ¿verdad? Sí. ¿Y quién ganó? Santilli. La gente no es tonta. Sí. Se le dijo, Sí, miren, pero... Esper bajó, Santilli va a ser el candidato, en la boleta va a decir Esper, pero ese es Santilli, ahí tienen que votar. Ganó las elecciones, le ganó al kirchnerismo. Sí, pero ellos toman, o lo que recurrentemente suelen argumentar, ya sea comunicador o la misma oposición, es el caso que se verificó con Arnaldo Samaniego, donde fue tan mínima la diferencia entre Arnaldo, y creo que era Carrizosa el segundo, y Franklin Doxia, el final, fue el que había renunciado a favor de Carrizosa, y obtuvo algo así como 4.000, 5.000 votos, que era justito más o menos la diferencia entre el primero y el segundo. Sí, Y él estaba en la papeleta. sí. Y claro, eso fue, pero eso era porque el pretexto de la ley, que ya es del 96, pues es porque no hay tiempo para hacer las papeletas de la impresión de los llamados. Claro, pero ahora hay. Pero ahora no hay. Ahora no hay problema con la máquina de votación. Eso Claro. En un tenés segundo que vos modificar cambiás la el ley. nombre, el color, Sí, sí. su peinado, Entonces, lo que sea. ¿qué es lo que tienen que hacer? Hagan las internas, como todos los partidos. Se hace el conteo. Al día siguiente, fulano va, si se modifica la ley, ¿verdad? Fulano va a renunciar a favor de sultano y se comunica a la justicia electoral y ya está. Pero Así tiene que mismo. modificar la ley. Así mismo. Así es. Bueno, eso es lo que quería compartir contigo. Abrazo, Alberto. Abrazo para vos. Dice Regino, si el Islam convierte a las mujeres en cosas a esclavizar, a los homosexuales los mata, así mismo les tira de las azoteas de los edificios. Alberto, dijiste que tenemos 2 hidroeléctricas, tenemos 3. Sí, señor, tiene razón. No te olvides de Acaraú, sí, me olvidé. Tenemos Itaipú, Yacyretá y Acaraú. Y podemos tener 20 más. A ver qué dice Luis. Lo que darle ya a esta clase de loco, Alberto. Chu. Bueno, Luis, es más tolerante. Hola, Albert, nuestro gobierno con Santos y Peña está a favor del gobierno mundial y eso es lo que digo, Pablo, este plan Paraguay 2050 es globalista. Es globalista. Y se hizo entre gallo y medianoche con un grupo de gente que no eligió nadie. Y se presenta como la gran panacea para el progreso y no es cierto. Es una decepción, pero no es ley todavía. Y tenemos que dar lucha, Pablo. Dice acá,
El objetivo suena interesante, dice César. El Plan 2050 se refiere al Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, una hoja de ruta estratégica a largo plazo para el país que guía las políticas públicas y la inversión hacia un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo. Ahí ya metieron todo el wokismo en el primer párrafo. Sostenible, inclusivo y equitativo. Fue construido mediante un proceso participativo. ¡Mentira! A vos te invitaron, te preguntaron qué pensabas de elaborar el plan. ¡A nadie! Entre gallo y medianoche seleccionaron unas cuantas ONG globalistas y esas son las que hicieron el proyecto. Fue construido mediante un proceso participativo, muy obvio, y busca alinear las aspiraciones de la ciudadanía con las acciones del Estado. No es cierto, la ciudadanía no aspira a un gobierno mundial. No es cierto. Con el objetivo de mejorar el bienestar, la economía, la infraestructura y fortalecer las instituciones. No buscan fortalecer las instituciones, buscan debilitar, como buscaron debilitar al Ministerio de Salud el año pasado con Tedros, el comunista Tedros, el ex guerrillero Tedros, que no es médico, pero es el secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y adhirieron entonces a la Unión Europea y sus planes entonces? Sí, la Unión Europea está totalmente tomada por el globalismo. Y bueno, ¿y sabes qué yo digo? Sí. Que me perdonen, pero tiene que haber dinero debajo de la mesa para esto, no puede ser. No puede ser gratis, ¿verdad? No. Acordate un viejo dicho neozelandés, como decís vos. Sí. Sigue la huella del dinero y encontrarás la respuesta. Sí, señor. Usted ha dicho la palabra correcto. Sí, otra cosa, Albert. También nos enchufaron este asunto de los inmigrantes, estos supuestos refugiados, no sabemos quiénes son. Pero vinieron ya algunos. No, pero se firmó pues con Rubi, con esa gente, y eso también fue una cosa que no se te consultó a vos ni a nadie, no se avisó, se firmó nomás ya. Sí, así es. Nosotros no sabemos qué va a pasar acá porque en el plan ese no está prevista la manutención de esta persona. ¿Quién va a mantener a esta persona? Por ejemplo. No, está previsto, Estados Unidos paga un canon por cada persona. Los muchachos van a manejar la plata, entonces. Y va a ser como el que hace gárgara, van a tragar. Y otra represa, ahora que me estás hablando, vos dijiste que tienes que averiguar sobre la represa. El Iguazú, ese también se está ya maquinizando, se va a maquinizar en 4 años más o menos. Y está Brazo de Añacuá que se está maquinizando. Sí. Sí. ¿Qué es la gente? Albert, la gente si no quiere leer el libro, pero va a encontrar la película, no sé si está en YouTube, en 1984 con Richard Barton y John Hurt. Una buena película. Ajá. ¿Vos no viste la película? ¿Cómo se llama? Y 1984. Ah, no, yo leí el libro. No, yo si querés ver la película. No quiero porque siempre me decepciona la película después de leer el libro. Pero impresionante cuando el tipo ese... Pero ¿qué? ¿Sabes qué película también le da una vuelta de tuerca a 1984? Brasil. Sí, Brasil. Creo que Robert De Niro era el terrorista que lo que hacía era entrar en las casas y cambiar los focos quemados. Sí, porque el gobierno tenía que darte permiso para cambiar un foco. Exactamente, sí, señor. Ese también Brasil con Z, Brasil. Brasil, ¿sabe por qué se llama Brasil la película? No sé, Albert, por qué se llama. Solamente porque la banda sonora que eligieron es la música Brasil de Ari Barroso. Ah, ahora ya. Solamente por eso. Ya. Dale. Y bueno, como está diciendo vos, este problema del cambio climático, entre comillas, ese es un problema cíclico. Pero ellos pues dicen que es antropogénico porque tiramos mucho CO2. Es una mentira. Te haga la prueba, ese asunto que descubrió en 1440, había en esta isla blanqueana lugares emergidos con casas de madera, y ahora que hace más calor, emergieron estas casas. En 1440 hacía un calor de la gran 7 en esa... La isla aleutiana iban a desaparecer en el año 2000, según los agoreros del cambio climático. Y te digo nomás que ahora aparecieron todas estas viviendas que estaban, claro, porque en esa época, en 1440, estaban como ahora, estaban emergidas. O sea, que ahora hay menos agua de lo que había durante todo el tiempo. O sea, el nivel del mar bajó, no es que subió como ellos decían. Y ahí te das cuenta de que hacía calor en esa época. Así es. Porque es una cuestión cíclica. Así nomás es. Dale. Gracias, Albert. Gracias a vos.
Dice acá, Oscar, la propiedad privada como era en la época colonial de Gaspar Rodríguez de Francia, de los López en la era de ocupación y de 1890 hasta la fecha. Fue un desastre la distribución de tierra en la época de los partidos políticos a partir del 1890. Y sí, pero no estamos hablando de eso, Oscar. Bueno, dice acá que esto un tuit o algo parece ser que me enviaron de Oscar Tuma. Dice Oscar Tuma: Prieto es colorado y Prieto practica política colorada, pero la prensa solo lo critica cuando el que la hace es un colorado de verdad. Cuando la hace él aplauden. Hoy en la 1080 con Santiago González Prieto dijo que los colorados están molestos porque justo Zacarías les quitó los seguros VIP a los funcionarios de Itaipú y que ese derecho adquirido no se les puede sacar. Silencio total en cabina. Si un colorado decía eso, se caía la radio. Después tiró otra bomba, que hay gente viviendo en casa de Itaipú sin recibir títulos. Ah, bueno, muy bien. Gracias, Albert, por abrirnos la mente. La mayoría somos estúpidos de la forma de razonar. No, Berna. Solo que te ocultan información, Berna. Buen día. ¿Pueden explicar mejor eso, la de NIT? Agarré al final, gracias. Hola, Alberto. ¿Qué le pasó al señor Jaeli en su viaje? Él se fue a traer su avión nuevo que compró, un hidroavión, para irse a pescar. Ve un río y se tira en el río y pesca. Y su hijo trajo el avión de Estados Unidos a las Bahamas. Entonces él se va a las Bahamas para venir con su hijo y traer el avión volando. Tenía su itinerario Bahamas, Guyana, Brasil, no sé qué. Estaba todo previsto. Entonces se va en copa a Panamá y de Panamá va a Bahamas. Cuando llega a Bahamas le dice: ¿dónde está su pasaje de vuelta? Y le dice él: no, yo tengo acá mi avión, vengo a buscar mi avión y voy a irme de vuelta a mi avión, para eso nomás vengo. Le echaron, no le permitieron entrar, ni siquiera averiguaron si estaba el avión. Y el avión estaba ahí en el aeropuerto. Hijos de puta, no las autoridades, un pinche del control aeroportuario. De hecho, ahora se fue otra vez, se fue ahora a Lima, y de Lima va a ir a Punta Cana, el avión le va a esperar en Punta Cana. Dice acá, a ver qué dice aquí, les meo. ¿Qué pasó? No. A propósito del cambio climático, hay un programa buenísimo de Fernando Díaz Villanueva. Hace poquito lanzó con un historiador y un meteorólogo. Y vos sabés qué cuenta el tipo. Cada vez que el clima cambió, cayeron los imperios. Espectacular, pero exactamente lo que dijo el señor antes, dijo. Así mismo es. Hubo eras glaciales en época reciente que hicieron caer imperios y todos los, que te digo, los egipcios. Un lindo programa. Es un historiador español, Fernando Díaz Villanueva, muy bueno. Yo le conozco, en sí. YouTube se lo encuentra. Sí. Su canal se llama La Contracrónica. Y él dice: soy Fernando Díaz Villanueva y esta es La Contracrónica. Así habla de entrada, después ya habla normal. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y da resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133. Granusa, excelencia en nutrición animal.
Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguimos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también puedes unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.